Paz a vosotros, hermanos. Hoy abordaré el tema ¿cómo debe ser la familia de Dios? Y quiero referirme a la relación de los valores, el cual no debe faltar en una familia y se deben de vivir con responsabilidad. En la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, en su versículo 8, le dice al joven Timoteo: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Observamos que hoy existen muchas familias que no toman en serio la relación de los valores que son necesarios para una convivencia con principios. Y como la sociedad tiene el fundamento en la familia, se resiste a caminar con normalidad. Pero preguntémonos, ¿por qué creó Dios a la familia? Veamos. La familia existe con el fin de representar una relación con Dios y con su pueblo, y Cristo con su iglesia. Y tengo otra pregunta. ¿Por qué es importante entonces fortalecer la familia? Vamos a ver. Si se quebranta el núcleo familiar, se destruye la unidad. Por lo tanto, la ausencia física, moral, espiritual o emocional de los padres traerá consecuencias negativas a la familia. Pero en los hogares fuertes es donde debe ser la base para una iglesia fuerte. Entonces pregunto, ¿cuáles son las cosas que son importantes para una relación familiar? Mencionaré 4 puntos importantes para tener una relación familiar. Primero, debe haber una relación estrecha con nuestro Dios. Eso debe ser lo primero. Segundo, el amor incondicional en las relaciones matrimoniales y paternales. Tercero, una buena comunicación entre los miembros de la familia. Y cuarto, una clara línea de deberes y responsabilidades en cada miembro de la familia. Esos serían algunos puntos de los cuales tomé para una relación familiar. Pero siguiendo, el apóstol Pablo, en la epístola a los Filipenses capítulo 4, veamos los versículos 8 y 9 que dicen: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Siguiente versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Al observar la realidad de nuestra sociedad, nos damos cuenta que somos una sociedad carente de valores morales y más de los espirituales. ¿Pero qué son los valores? Son todas aquellas actitudes
que nos forman como personas, como hombres y mujeres. Recordemos que estos valores no son inculcados o enseñados en la escuela o en la colonia donde vivimos. Los valores primeramente son inculcados y enseñados en el seno familiar. Si la sociedad está enferma, es porque la familia está enferma. Y queremos que en la escuela inculquen a nuestros hijos lo que nosotros no hacemos en casa. Esto es un error por parte de los padres muy grande. Pero también es importante la enseñanza en los centros escolares educativos, pues en el colegio pueden formar un bachiller, en la universidad forman un médico, un abogado, un administrador. Pero en la familia, uno se forma como persona. Y mientras mejores personas somos, mejores hijos de Dios somos. Como hijos de Dios, tenemos una gran ventaja sobre una familia inconversa. ¿Qué es una familia inconversa? Es una familia que no cree o es incrédula respecto de los contenidos de una determinada creencia religiosa. El apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, en la primera parte dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Y nos sigue diciendo el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18, que a la letra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, nosotros tenemos una nueva naturaleza espiritual y tenemos la capacidad de vivir con valores morales y espirituales. En los versículos 8 y 9 de Filipenses capítulo 4, con los cuales comenzamos, el Espíritu de Dios nos da lo que debe haber en nuestra manera de actuar. Dice la palabra de Dios: todo lo honesto, todo lo puro, en esto pensad. Pero también menciona estas palabras que son importantes. Todo lo que han visto, oído, aprendido de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora vemos algunos valores que como familia de Dios debemos fomentarlos para hacer de nuestros hijos personas consagradas. Comenzaremos con el respeto. En la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 17, el cual nos dice: honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey.
El respeto es la base de los valores, pues el respeto nos hace aceptar el valor propio y los derechos de las personas y nos hace convivir en paz. Tenemos también el respeto a las personas mayores y a los ancianos, cosa que es muy importante enseñar en la familia. En el libro de Levítico capítulo 19, en su versículo 32, nos dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Para nosotros, en estos tiempos tan peligrosos que vivimos, ¿qué tan importantes son estas palabras que debemos considerar en nuestra vida? Ya que estos valores se han perdido poco a poco en la gente. También tenemos la enseñanza al respeto a nuestras autoridades. El apóstol Pablo le decía en la epístola a los Romanos, capítulo 13, versículo 1, sométase toda alma a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios son ordenadas. Esa es la enseñanza a través de la palabra de Dios. Y en el caso de la enseñanza al respeto a nuestros padres, el Evangelio nos muestra a través del apóstol Pablo que habla a la iglesia de Éfeso. En la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículos 2 y 3, que dicen: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tenemos también el valor del agradecimiento. Veamos qué nos enseña la palabra de Dios sobre el agradecimiento. Veamos en la epístola de Pablo a los Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que a la letra dicen: por nada estéis afanoso, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. La verdad es que no les enseñamos a nuestros hijos a menospreciar lo que tenemos, sino a dar gracias, sabiendo que el agradecimiento nos abre las puertas a la bendición de Dios en nuestra vida. Por otra parte, tenemos el valor a la responsabilidad, que es el cumplimiento de la obligación de responder ante nuestros actos. Pablo les decía a los Romanos, capítulo 14, versículo 12, a la letra dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Nuestros hijos deben saber que en sus fracasos
Los principales responsables son ellos, no los padres. Por otra parte, tenemos también el valor a la honradez. Veamos qué nos dice el libro de Levítico en su capítulo 19, versículo 13, en su primera parte. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. La honradez es integridad, es obrar lo justo y lo recto. Por lo tanto, es necesario enseñar a nuestros hijos y a nuestra familia la honradez para que sean íntegros en su actuar. En el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 10, nos dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. La honradez es un valor que ante los ojos de Dios es agradable. Por último, tenemos el valor al amor. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, el Señor nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Dentro de la familia debemos enseñarnos a amar los unos a los otros, no a odiarnos, no a menospreciarnos. Cuando hay amor, hay paz, tolerancia, perdón, armonía, esperanza. Pero el principal es el amor que debe de existir a nuestro Dios. Hermanos, quiero concluir con estas palabras. El propósito de la palabra de Dios es ayudarnos a formar y fortalecer a nuestra familia, de tal manera que nuestra iglesia, nuestra sociedad, también puedan ser fortalecidas, a fin de que el Evangelio de Cristo sea extendido y el nombre de Dios sea glorificado. Hermanos, que Dios les cuide y les proteja en torno a su familia. Dios les bendiga. Amén.